Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara, tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En
aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 pájaros por 2 céntimos, pues ni de uno de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Uno de estos discursos de Jesús en los que nos dice San Lucas que miles y miles de personas se agolpaban para escuchar a Jesús. Y Jesús enseñaba. Normalmente solía ser con preguntas, como solemos ver en el Evangelio, pero a veces también, seguramente directamente, diría una serie de cosas. Y comienza hablando fuerte contra la hipocresía de los fariseos, como tantas veces, sobre todo pidiendo coherencia, pero también un corazón, vamos a decir, comprensivo, en el sentido de que los fariseos no solamente tenían el problema de esa hipocresía o de que decían una cosa y luego hacían otra, sino que eran muy duros con los demás, eran muy estrictos, muy duros, señalaban a la gente, condenaban a la gente. Y entonces Jesús quiere que veamos que ninguno de nosotros es perfecto, de que todos tenemos esas cosas de dificultades, que tenemos que luchar contra ellas. Entonces, de la misma forma que normalmente con nuestra cabeza solemos ser más comprensivos, quiere Jesús que también tratemos de serlo con los demás. Y por eso a los fariseos, que eran soberbios, que eran duros, bueno, evidentemente no todos, no podemos generalizar nunca, pero había unas características que se repetían en muchos de ellos, esa soberbia, esa dureza, ese creerse perfectos por encima de los demás, que Jesús quería atacar, o por lo menos dejar claro a la vista que no es lo que Él quiere en sus seguidores. Y por eso nosotros tenemos que tratar de no ser de esa manera. Y por eso nos dice vamos a decir, esa búsqueda de la coherencia, pero no solo para sentirse más perfecto y poder poner a los demás peor, sino al revés, para darnos cuenta que todos necesitamos conversión y que todos tenemos que tratar de ser comprensivos unos con otros. Esto no quiere decir no tener criterio, dar todo por bueno, no ver qué es injusto y qué no es injusto. Tenemos evidentemente que tener un criterio y defender la justicia y la verdad, pero también no desde la soberbia, no desde el señalamiento, no desde la dureza hacia los demás. Y también nos habla Jesús en este Evangelio de hoy, nos quiere como dar ánimos, nos habla de lo que podríamos llamar la providencia de Dios, que no nos abandona, el hecho de que puede haber momentos en la vida que una persona se le tuerzan las cosas alrededor, parece que todo está mal, parece que todo son dificultades, que no se puede salir de ahí. Quiere Jesús que nunca perdamos la confianza en Dios, ni siquiera en los momentos más oscuros, más duros. Y por eso quiere decir que Dios no se olvida nunca de nosotros. Hay otra promesa también que Él nos hizo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso siempre tenemos que sentir esa misericordia y esa cercanía de Dios en cualquier situación que nos encontremos. Los seres humanos a veces encontramos mejores amistades, peores amistades, gente más comprensiva, gente más dura, gente que nos abandona, gente que no nos abandona. Y la verdad, como aparece en la Escritura, tener verdaderos amigos es el mayor tesoro que podemos tener, gente que nos apoya, que nos ayuda, que está cerca en cualquier circunstancia, pero no siempre tenemos esa
demasiado tesoro. Quiere Dios que nosotros a Él sí que nos sintamos siempre en todas las circunstancias cerca. Por eso nos dice que no temamos a aquellos que nos pueden incluso matar. Evidentemente no se refiere de una forma psicológica, porque todos sentiríamos miedo si alguien nos estuviese intentando matar. Pero quiere que eso no sea lo último para el cristiano, sino que tratemos de tener una perspectiva más allá. Por un lado, una perspectiva escatológica, que piensa en la vida eterna, y por otro lado, que Dios está muy por encima de todo eso y que estamos en manos de Él. Por eso nos pone este ejemplo de los pájaros. Dice, no se venden 5 pájaros por 2 céntimos, pues de ninguno de ellos se olvida Dios. O hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y dice, muy bonito, no tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. O sea, incluso que 5 pájaros que valen 2 céntimos, Dios se acuerda, y vosotros valéis mucho más que muchos pájaros de esos. Por eso quiere Jesús, sobre todo, transmitirnos ánimos, confianza, para seguir adelante, para nunca desmoralizarse, para tener esa visión que nos lleve, que sea como un motor, esa fuerza que nos quiere dar Él para la vida. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por las personas que están tristes, que están desmoralizadas, que están sufriendo, para que sientan la cercanía de Jesús, para que también encuentren ayuda de los amigos. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos en esta Santa Misa, encomendamos especialmente a Conchita, para que Dios la tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con nuestras ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Cristo nuestro Señor. Amén. Alma su equipo. Ora y gozad. Descarraja rico, dejadería. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo:
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente alcanzada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Conchita y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko guztu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsia jarraituz, itur gabe esan bezagun. Gure herria zure saldu izan zure izena, etorri zure erreinoa, egin zure nahiaia, zure mazazka gure herria, eman izkoa gure mutako horria, harkatu gure zorra, guk ere gure zorra, hartatzen dira bizkera, eta ez gure líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino hacer de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Cristo